Soy Gastón Enrique Bieli, soy alumno de la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, presidente del Instituto Argentino de Derecho Procesal Informático, y bueno, me han invitado a este nuevo ciclo de charlas que ha generado el maestro Alvarado Belloso sobre el proceso en la pandemia. Y en lo que es mi campo particular voy a hablar sobre la prueba electrónica y cómo debe ser su incorporación en estas épocas, ¿no? Partimos de un concepto que es la prueba electrónica, es toda aquella prueba cimentada en la información o datos, metadatos, con valor probatorio por supuesto, existentes en los más diversos dispositivos, como puede ser un celular, una tableta, una computadora, un disco rígido, la nube, que hubiera sido transmitida también por un medio afín, a través del cual se adquiere el conocimiento sobre la ocurrencia o no de hechos que las partes han invocado o afirmado como fundamento de sus derechos y, por supuesto, en el marco de un pleito judicial. Y bueno, hoy por hoy la pandemia del COVID-19 ha impactado de lleno en la forma en que las personas se interrelacionan, habiendo tenido un gran énfasis en este último tiempo en los avances tecnológicos, los medios de comunicación tecnológicos, WhatsApp, las redes sociales, Zoom, las metodologías de videoconferencias, no solamente para el hecho de la celebración, no, relacionados al proceso, ¿no?, de las audiencias telemáticas, sino también mismo para la interrelación entre un grupo familiar, cuestiones laborales, educación a distancia, etcétera. Entonces, hoy por hoy la prueba electrónica ha tenido un empuje importante y considero que es sumamente, vale la redundancia, relevante que el abogado sepa cómo incorporarla en estas épocas tan particulares. Partimos de una premisa que es el artículo 333 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Cada provincia después tiene su norma en específico, que es por lo general muy relativa a la que voy a comentar, que dice que con la demanda, reconvención y contestación de ambas deberán acompañarse la prueba documental y ofrecerse toda la demás prueba de las que las partes intenten valerse. Es decir, se establece la regla general de incorporación de prueba documental al pleito, que mayormente, ese caudal probatorio mayormente se origina en el inicio del proceso. Después hay diferentes etapas procesales donde se puede a su vez incorporar prueba, pero digamos que a tono general el mayor caudal se origina en el inicio del pleito. Demanda, contestación, reconvención, etc. Y en el sistema tradicional de incorporación de prueba electrónica, lo que se utiliza, y hemos escrito mucho sobre eso en nuestro libro La prueba electrónica, teoría general, teoría y práctica, que hemos escrito con el doctor Carlos Ordóñez, es los dispositivos ópticos, ¿no? Un CD, un DVD no regrabable y siempre cerrando la sesión de grabación. No regrabable para que nadie pueda escribir sobre lo que yo he grabado en ese dispositivo, y cerrando la sesión de grabación para que nadie pueda agregar más contenido a esa prueba que yo estoy incorporando al pleito. Esa es la metodología tradicional prepandemia que se utiliza para la canalización e incorporación de prueba electrónica al pleito. Por ejemplo, si yo exporto un chat de WhatsApp, si yo descargo un encabezado de un correo electrónico, si yo utilizo un tercero de confianza para certificar la existencia de un contenido vertido en una red social o una publicación en una página de internet, etc. Ahora, hoy por hoy se ha consolidado mucho en la gran mayoría de las provincias la figura del letrado depositario, figura por demás controvertida de por sí. Hemos publicado artículos al respecto sobre la figura del letrado depositario, tanto en su faz teórica como en su faz práctica, y las implicancias más que nada en lo que es la responsabilidad del abogado que trae con ello. Ese artículo está subido a la Academia Virtual de Derecho por si lo quieren consultar. Pero bueno, los abogados están tendiendo los funcionarios judiciales, los magistrados están tendiendo a constituir depositarios a los letrados de toda aquella prueba que se debe incorporar de forma material al pleito. Entonces queda a resguardo del letrado. Lo que hace el abogado es incorporar el documento electrónico por una vía afín, que, como dijimos en la época de la prepandemia, era un CD o DVD no regrabable, cerrando la sesión de grabación. Ahora,
En esta época, yo si quiero ir al juzgado, dejar ese CD, me van a decir que no, usted es depositario de ese dispositivo óptico, queda en su poder. Entonces, ¿qué metodología de canalización utilizo para incorporar ese chat de WhatsApp, ese correo electrónico, esa publicación en la red social, ese contrato que me enviaron en formato PDF? ¿Qué metodología utilizo? Bueno, hoy por hoy se utilizan muchísimo los servicios privados de almacenamiento en la nube. Por ejemplo, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Box, cualquiera sea la plataforma que el usuario, que el abogado desee utilizar. ¿Cómo funcionan los servicios de almacenamiento en la nube? Es un modelo de resguardo de documentos electrónicos en el que la información se deposita en grupos lógicos, ¿no? Por supuesto son servidores físicos, no es que es una nube, un globo que pasa por el aire dando wifi. Son servidores físicos que están depositados en territorios propiedad de las compañías titulares de las plataformas. Permiten guardar datos y archivos en una ubicación externa a la que se accede a través de internet, una conexión o de red privada dedicada. El proveedor, o sea la empresa prestadora del servicio, aloja, asegura, administra, mantiene los servidores y la infraestructura asociada, garantizando que el usuario tenga acceso a los datos siempre que los necesite a través de diferentes interfaces como un servicio web, interfaz de programación de aplicaciones, interfaz de usuario o alguna otra seleccionada por el cliente para su operatividad. A esto me refiero a una computadora, la aplicación de un celular, etc. Todas estas plataformas tienen esas diversas opciones de ingreso y consulta y descarga de archivos. Ahora bien, es muy importante que al utilizar los servicios de almacenamiento privados en la nube, revestir ciertas pautas cuando yo quiero usarlos propiamente para la incorporación de prueba electrónica al pleito. Por ejemplo, debo mantener activa la cuenta durante todo lo que perdure el proceso, mantenerla inalterable la carpeta donde está resguardada la prueba electrónica a fin de asegurar la autenticidad e integridad de la fuente y otorgar siempre permiso de lectura, nunca permiso de escritura a los archivos, porque si no cualquier tercero puede ingresar a la carpeta y modificar, hacer modificaciones o borrar o agregar contenido. Es muy importante leer los términos y condiciones de las plataformas para saber qué políticas tienen de uso acerca del resguardo de esta documentación por tiempo, qué condiciones se deben dar, etcétera. Eso es algo que recomiendo mucho. Y por supuesto el letrado debe velar por el resguardo de las contraseñas empleadas para el acceso a la plataforma. Si yo como abogado voy divulgando la contraseña para que mi socio o mi empleado ingrese y pueda hacer alguna modificación en los archivos, será algo que luego, si la prueba electrónica se pierde, por supuesto voy a tener que responder. Y en materia de incorporación propia, ya pasando a la parte práctica, lo que se hace es consignar en la demanda el hipervínculo de acceso a la carpeta. Es decir, yo selecciono la carpeta donde está resguardada la prueba, hago clic derecho, presiono la opción obtener hipervínculo que me da la plataforma de almacenamiento en la nube, selecciono el permiso de lectura, nunca dar permiso de escritura, esto lo repito y es muy importante, y luego se me va a proporcionar un hipervínculo que es el que voy a tener que consignar en la demanda en el apartado de prueba documental a fin de que ahí pueda ingresar la contraria, el juez y por supuesto el perito informático que se vaya a designar en autos para que trabaje sobre la prueba electrónica en la etapa procesal oportuna. Bueno, por supuesto lo acabo de hacer de una forma muy breve. Hay un artículo que hemos publicado en la ley que también está en la biblioteca de la Academia Virtual de Derecho, donde nos hemos explayado en extenso sobre la incorporación de prueba electrónica en tiempo de coronavirus a través del sistema de almacenamiento en la nube. Agradezco nuevamente al maestro Adolfo Alvarado Belloso por invitarme a participar en este ciclo de charlas. Nos vemos en una próxima disertación. Muchas gracias.